Uno, dos, tres. Todos. Bienvenidos una vez más a su podcast Iskali. Yo sé que ya nos extrañaban. Una vez más con ustedes Vicente. Y pues será un honor estar con ustedes una vez más. Pero esta vez nos estarán acompañando dos personitas nuevas, a las cuales antes de comenzar esta nueva temporada, este nuevo episodio, me gustaría darle la oportunidad que se presenten. Y con nosotros está nada más y nada menos que... Clarisa. Yo soy Clarisa. Me dicen Clarice. I'm super excited for this journey because I always felt like I needed to use my voice for something and not the worldly things, but something of God. Yo apenas inicié mi camino con Iskali apenas este año, in March, when I led my retreat. And ever since, I've been on fire, and I just want to make my life purposeful. Y eso que yo pensé que mi vida tenía mucho propósito. But no, viví el retiro and I was so wrong. Y porque viví eso en una edad ya... No estoy viejita, pero ya en una edad más grande. I would have loved to live it when I was younger. But because I encountered that, I know that there's so much more out there and in the rest of my journey. So I'm so excited. Bienvenida, Clarisa, bienvenida. We are very excited to have you. Y también con nosotros, por el otro lado, está nada más y nada menos que... Vero. Me llamo Verónica. Me pueden decir Vero o Verito. And I'm super excited to be here as well. We were actually supposed to start earlier. And Clarissa and I actually didn't really know each other, which was so crazy. So crazy. Because we became like best friends. So that was fun. Like now we have a good like friendship, you know? So yeah, I'm excited, and I'm actually from Milwaukee, so vengo desde allá, and I come here and I'm excited to start this podcast because I feel like I've always wanted to like start like, I don't know, be some type of influencer. Like I know they tell me that on Instagram I'm always like vlogging or something, so I'm able to use this for good and to just share the gospel with people and get to know people and answer people's questions and stuff. So I'm very excited. And just a little bit about me. I am a student, I am a senior, and I am majoring in accounting. Yes. That's wonderful. So numbers are good friends of Vero. Y también con nosotros, aunque no lo van a escuchar, serio, delante de mí está nada más y nada menos que Jairo en los controles, que es también el esposo de Clarisa. Así que Jairo, muchas gracias por ser parte del equipo y estar con nosotros en los controles. Pues bien, una vez que ya conocieron un poquito del equipo y los irán conociendo mucho mejor, estamos emocionados en comenzar esta nueva temporada y estamos comenzando esta temporada en un año nuevo, ¿verdad? Y quizás lo más obvio para hacer nosotros al comenzar este año nuevo es comenzar hablando de metas. Y nos gustaría hablar un poquito en este espacio de las metas de año nuevo. Muchos de nosotros al comenzar el nuevo año nos damos cuenta que primero se nos ha acabado un año viejo donde muchas veces metimos la pata, a veces la sacamos. Pero delante de este año tenemos nuevas oportunidades, ¿verdad? Tenemos oportunidades para sanar, tenemos oportunidades para pedir perdón, para que nos perdonen. Tenemos nuevas preguntas para nuestra vida, pero también eso nos da la oportunidad de tener nuevas respuestas. Y en este espacio quisiéramos hablar de la intencionalidad que podemos tener en metas de nuevo año. Así que, muchachas, ¿cuáles son algunas de las metas que tienen para este año y que nos quieran compartir? Pero también, ¿qué nos pueden compartir sobre cómo deberíamos de comenzar el año nuevo? ¿En qué deberíamos de estar pensando? You're actually putting me on the spot because I haven't thought about it. No he pensado, pero ahorita les voy a decir mi meta, pero denme
unos segundos. I feel like it's good to start like right now because, Yeah. I mean, llevamos ya mañana, just right now. It's, cut that. Wise Toma words of nueva. Verónica. Pero Yeah, is right now. Okay, ya mañana. Okay. ya es año nuevo. Porque ya está año nuevo. Entonces, ya ahorita que estamos grabando esto es buen tiempo también porque pues cada año, bueno, necesariamente no tienes que esperar para el año nuevo para comenzar algo nuevo. Como cada día es una oportunidad para que, no sé. Para mejorarte. Sí, para mejorarte. Yeah, because we don't know if we're living next week. Exacto. Entonces, tú nunca sabes cuándo tu vida se va a terminar. O cuándo, no sé. Entonces, tú nunca sabes si vas a ver un mañana o si hoy es tu último día. Entonces, yo creo que cada día lo debemos de ver como una nueva oportunidad para nomás seguir adelante, para ser mejor persona. O, no sé, para hacer una cosa nueva que tú siempre quisieras hacer antes de, no sé, de morir o no sé. I think I'm going to work on being more patient. Porque me encuentro en situaciones a veces que no... O sea, no tiene sentido por qué me enojo, me estreso, porque mi paciencia a veces... And I've actually worked a lot on it, but I can work more on it. Sometimes it's very short and I lose it and it affects people around me. Aunque no hay nadie alrededor de mí a veces cuando estoy enseñando ese acto de ser impaciente, de todos modos me siento bien feo. Like, me siento como una persona bien... I don't know, bien oscura. Yeah, like you feel guilty because you're frustrated or you're angry. Yeah, no, I get that. Sí. Es interesante que digas que quieres trabajar en tu paciencia porque uno de los espacios en Año Nuevo que están llenos, porque la mayoría de gente se lo propuso, es el gimnasio, ¿no? Of course. La mayoría de personas nos proponemos comenzar a ir al gimnasio o comer más saludable, que en realidad es algo muy bueno, ¿verdad? Yo creo que todos debemos de reconocer que en nosotros está el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos verdaderamente templo del Espíritu Santo. Somos un templo y por lo tanto tenemos no solamente la oportunidad, sino la obligación de cuidar el templo. Pero es muy curioso que muchos, ¿verdad? Quizás nos ponemos la meta de cuidar nuestro cuerpo sin intencionalidad, a pensar en qué otros aspectos de nuestra vida también debemos de mejorar, ¿verdad? Sí necesitamos seguramente hacer ejercicio, pero también quizás necesitamos ser pacientes. Sí. También quizás necesitamos desarrollar otros hábitos que pudieran mejorar nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé lo que estás pensando, lo que creas que necesitas cambiar en tu vida, pero yo creo que sí es importante pensar intencionalmente en todos los aspectos y dimensiones de tu vida, en qué cosas puedes mejorar. Yeah, I agree. No, that's really good. Actually, I started working out in 2022. Yes, 2022. And I was actually on New Year's, but it wasn't really... It just worked out like that. It wasn't really my intention to be like, oh, voy a empezar el gimnasio en enero. Like, it just worked out that, like, I found a gym during that time. Creo que fue el 4 de enero. And I just started going out and, just going at it. I was, like, super into it. I didn't really have a goal. I mean, yeah, I guess it was to, like, gain muscle, but, like, that was about it. But I feel like mentally I wasn't there. Like, it was just bad. Like, I was at a really bad state of my life. So I felt like I was just doing it for, like, I don't know, to just... social media is such a big platform right now, and I feel like a lot of people like take away on that, and so they see this girl and she's like super fit, and so like you want to be like that because you're so caught up with like, oh, this is what's in right now, so así yo quiero estar. And so I feel like that was my mentality back then, and then I got to a point where I wasn't enjoying it because then I got like no me llenaba. Ya después este año, después de entrar a Iskali, and I would go to the gym and I was like, this isn't satisfying me. Like, before I would get so happy to go to the gym, but it got to the point where I was like, dude, why am I actually doing this? Like, it's not bringing me the same happiness that it was bringing me before, because I feel like it just, getting closer to my faith just opened my eyes to like a lot of things. And so then I was like, no manches, estoy viviendo como acá, and I'm living for like myself,
I was so obsessed with like looking in the mirror, like, oh, muscles, oh, this. Like, I was so obsessed with that. Or like, I was so obsessed with like following. That's also a big thing. Like, you're following that. Like, todo se te mete en tu mente, and you're just like little robots. Yes, like we're just robots. slaves to like the world, which is so crazy. So it's just, yo estaba metida en eso y ya después dije, no, like yo no estoy viviendo yo estoy viviendo nomás para verme bien, like al frente de todos. Like I'm literally a slave to the world. It's crazy how you say que it's kind of like you were noticing que there was no fulfillment. Yeah. Because a lot of people start going to the gym to be fulfilled, or even if they don't need to be fit, like quieren sentir, y todos dicen que it's a form of therapy. It's a form of therapy. Pero ¿qué pasa cuando pierdes ese ánimo? Where's the therapy? And then obviously it's more of a physical thing. It's more like mental. So mental. So like, where's your mental state? Is it healthy? Where's your spiritual state? Is it healthy? Even if your body's like looking like so good, you know? Yeah. Pero si tú no estás bien adentro, like that's where we need to put even more goals and more meaningful like resolutions, I guess. Sí, yo creo que debemos de reconocer que ir al gimnasio está cubriendo una dimensión, ¿verdad? Que es la dimensión física, literalmente. Una de nuestras dimensiones como seres humanos es buscar la salud física. Sí. Pero no solamente somos seres físicos, ¿verdad? También tenemos necesidades emocionales. Es decir, si te estás preguntando este año si ir al gimnasio, pues es bueno. Quizás sí. También quizás necesitas tomar agua. Quizás también necesitas comer mejor. Pero estás nutriendo una dimensión, ¿verdad? Pero hay otras dimensiones, por decir la dimensión emocional, ¿verdad? Cómo amo y cómo dejo que otros me amen. Pero también sé amar o no sé amar. Porque esa dimensión impacta muchísimo en cómo nos relacionamos con los demás. Y agraciado o desgraciadamente, muchos de nosotros tenemos o estamos en relaciones no saludables con nuestra propia familia, ¿no? Entonces, este nuevo año, si estás escuchando, quizás esta es una oportunidad también para decir, hey, quiero también trabajar en mi vida emocional. Quiero mejorar mis relaciones. Quiero mejorar mis relaciones con mis seres queridos. Quiero buscar relaciones nuevas, saludables, ¿no? Porque yo creo que también esa dimensión emocional muchas veces no recibe la atención que se merece, ¿no? Yeah. Yeah. No, I agree. Definitely. Yeah, because, I mean, like, back to, like, what I was saying, how it just, this year, once I went to the retreat, it just didn't feel fulfilled because I was like, no, it's just not bringing the same. And so I stopped going to the gym because I was just, like, so, I don't know, I know it's so, like, it's bad. I'm not recommending anyone to just stop going to the gym just because you don't feel fulfilled, right? Because I feel like it's also, like, about being disciplined. Pero también I had a lot to work on, like, mentally because I know people like would tell me, they're like, es que eres bien amargada. Like, you take everything so seriously, because I do. Like, I know people like joke around and stuff, but at times I can't take a joke. Y nosotros como mexicanos, like, we joke around a lot. So algunas veces, like, someone will joke around with me and I'll be like, that's not funny. And it's just, no sé, I feel like ever since I was little, I would always take things so seriously. And it was just like that. Y también, I also had, like, issues with, like, saying, like, I love you to people, or, like, loving people, or telling, just in general, just telling, like, my mom and my dad, like, I love them. And I love them. Like, I love them to death. I was actually talking to Jairo and I was like, dude, like, I get sad just, like, looking at my parents because I'm like, ya están grandes. And why can't I tell you I love you? Like, mañana no está prometido. And so there's a lot that we have to work on before we start working on, like, how we look. Like, there's so much, like, yes, oh, I look so good, but how do I feel mentally? And there's so many memes about it, how, like, oh, yeah, like, before when I started, like, going to the gym, I was depressed, and, like, I looked whatever, like, I looked skinny, or I looked whatever, but now I'm depressed, but I look good. And, like, I know that's a meme, but, like... yeah, I think people romanticize depression a lot. It's like, it's so normal. Yeah, exactly. And it's something that, like, people should be working on more, but... I feel like todos van al gimnasio to, like, I guess to get that temporarily, like, satisfaction of me siento bien porque me veo bien. But just because you look good doesn't mean you feel good. And I feel like that's a lot. And especially in this generation, I feel like that's something that we really have to work on. And having, like, going to places when you're already, like, mentally, like, good. Porque si no, entonces you're basically depending everything on the gym. I know for me, that was the case. If I didn't go to the gym, I would have such a bad day.
And I know plenty of people that are like that. So it's just like, tenemos que estar bien mentalmente. Sí, y tener buenas relaciones, ¿verdad? Tener amistades saludables, amistades que saquen lo mejor de ti, amistades que también te reten, porque muchas veces buscamos amigos que nos invitan a la conformidad y a la mediocridad. Y desgraciadamente es el tipo de amigos que muchas veces, by default, son los que se quedan en nuestra vida, ¿no? Y cuando hay personas que nos retan, cuando hay personas que nos dicen, lee este libro, cuando hay personas que nos hacen sentir un poquito incómodos, los pujamos en nuestra vida porque no nos queremos sentir rentados y porque estamos conformes en la mediocridad y en la conformidad. Y desgraciadamente, si estás ahí en la conformidad de no tener amistades o personas a tu alrededor que te retan para ser mejor, no porque quieran decirte qué hacer con tu vida, sino porque ven que tienes más para dar, ¿verdad? Sí. Y sí, ir al gimnasio es bueno, pero también ir a tomarse un café con un amigo y tener una buena conversación también es bueno. Yeah, exacto. Eso pienso yo. Sí. ¿Tú qué piensas? Feed the body, feed the soul. Exactly. What about you, Vicente? What's the goal that you have? Pues mira, yo creo que desde la perspectiva física, yo sí necesito ir al gimnasio, necesito tomar más agua y necesito comer a mis horas. Wait, hold up. Can I just say that today I was in Vicente's office. And this is exposing Vicente. Wait, and I saw this little... No. It's not that. I saw this little, like, what was it? Like, que dice that he ran the Chicago Marathon in 2019. And I was like, what? I did not know that. ¿Por qué no that was insane. ¿Por qué no dices eso? That's like, crazy. Why don't you announce that to the world? No todo se tiene que anunciar al mundo. Pero eso es algo, like, una meta cumplida. Yeah, like, yeah. ¿Quién conoces que corre un maratón? I mean, I know people, but like... the whole Chicago. 1,000 people. But like, that's cool, you know? That's cool. Yeah. So I want to get back to running this year. I also think I need to improve some relationships and be more intentional about who I hang out with and who I spend time with. That doesn't mean that I'm hanging out with the wrong people. That also just means that sometimes I just don't hang out with people. You know, I can spend a lot of time working. So yo creo que desde la perspectiva física, emocional, necesito trabajar. Y en la espiritual, siento que tengo una vida de oración, pero siento que no soy intencional en mi vida de oración. Y yo creo que este año es algo en lo que me gustaría enfocarme, en tener una vida de oración intencional, ¿verdad? Así como se desarrolla una amistad con una persona, quiero poner ese mismo nivel de atención a desarrollar una relación emocionante, bella, con Dios, ¿verdad? Que no sea como, tengo que rezar el rosario. No quiero sentir que tengo que rezar el rosario. Quiero redescubrir el amor por crear una relación emocionante con Dios, ¿verdad? Porque también es una necesidad. Cuando no estamos bien espiritualmente, decía San Francisco de Asís, ¿estás enfermo? Ve al doctor. Y si eso no te sirve, confiésate, ¿no? Las necesidades espirituales son reales, ¿no? Y yo creo que ahí también no ponemos mucha atención en tener metas. Eso sí. Wow, preach. No, yeah, I feel like, at least for me, I have a lot to grow in. I feel like I will never be at a spot that I want to be when it comes to my faith, porque I feel like there's never enough to like know about God or like to know about yourself. I feel like it's definitely something that I want to work with next year. I want to just be more involved. I want to participate in like I'm actually teaching confirmation classes, which I'm nervous, but like it's exciting, you know, like it's something that I never like picture myself doing at all, just because la madre would always ask me. She was like, "Pero ayúdame." And I was like, "No, madre, like yo no quiero." Y ya después no sé por qué me preguntó de confirmación y algo me estaba diciendo como, dile que sí. And I was like, "Ay, no." But then I was like, no, like there's like something telling me that I should. And I feel like we really need it. I feel like as a generation, I mean, son también hispanos, so I feel like they can relate to me. And so I was like, okay, madre, like sí lo voy a hacer. And so I've only gone to one class because then they canceled. Then they canceled the one this previous Sunday. But I'm very excited just because, I don't know, like I'm basically teaching the next generations and I want them to know that there's like
que algunas veces como jóvenes pensamos que la religión es aburrida. But I feel like there's so much to it that we don't know. And I want to So be able. beautiful. And I- People are so wrong. And it's so beautiful. Just like, algunas veces vas a la iglesia cuando estás chiquito y no aprecias everything around you. O vas a una escuela católica and you don't appreciate all that information that you have like right in front of you. Hasta que ya después creces and you look back at to the church that you used to go to like in school and you're like, this is so beautiful. Or you go back to the school that you went to and you're like, this is amazing. Like, aprendí mucho y esto me ayudó a ser la persona que soy ahora. So it's definitely, I want to be able to help myself, but also help others because I feel like these past months I've grown a lot in my faith. Y más de la edad de 22 años, because I know a lot of people tell me, they're like, ¿por qué no sales? Porque yo no salgo, yo me quedo en mi casa. Like, Y ve mucho Shrek. veo muchos shows, and I just like stay home, or, you know, I like to relax. So I don't know. I feel like we should also normalize that. You know, I'm not saying that going out is bad because it's not, but it's also like, let's normalize, I don't know, going Like, what to church. are your priorities? Yeah. So I feel like that's something that I want to work on a lot more. It's interesting that you mentioned that you just started like teaching catechism classes, like confirmation, right? Confirmation. Because I think that's one of my goals as well, is just because that was like your yes to God, right? Mm-hmm. So yo quiero firmemente decirle que sí a Dios todo lo que pueda. And I think I have to work on that porque Vero me dijo un día y se me pegó y lo pienso en eso todos los días, que Dios está hablándonos 24/7 and sometimes we just mute him out unconsciously, but he's speaking to us all the time, like every single second, and we just have to learn how to hear it a través de personas, a través de eventos, momentos, etc. And I feel like if we just say yes to God every single day, like we're gonna be fulfilled. That's gonna be such like, I don't know, an accomplishment. Porque si, let's say, I'm not here in like a month, si yo dije que sí a Dios por un mes, like, that's going to make him so happy, you know? Like, I lived my last month how he wanted me to live it. Yes. So I think for me, it's also just saying yes to everything that I know is related to God and I know would make him happy. As simple as like giving a little kid money in the street, you know? Like, it's just like Dios está en todos, you know? So si está dando algo, vendiendo algo, or si pide dinero, like, yes, God, like I'll help your son out, you know? So I think that's something that I have to like propose myself. Es como el evangelio de, ¿cuándo fue? ¿Fue de hace como 2 semanas o de la semana pasada? ¿De los talentos? We know those are less. No, que tenía 2 grupos y que le estaba diciendo a un grupo como, tú me vestiste cuando estaba desnudo, El juicio final, sí. Was it last Sunday or was it 2 Sí, weeks pero estamos en Año Nuevo, corten eso. Oh, sure, you're right. Bueno, pues corten eso. Es como el evangelio que leen. Corten eso. You guys want to say it? Okay. Es como ese evangelio, no sé cómo se llama y no sé de dónde viene, pero es cuando Jesús llega y tiene como 2 grupos y le está diciendo a un grupo que va a pasar a la vida eterna porque cuando tuvo hambre le dieron de comer, cuando tuvo sed le dieron de tomar y cuando estaba desnudo le pusieron ropa. Pero ellos dicen, pero ¿cuándo nosotros te ayudamos? Y después dice como con las personas que nosotros a lo mejor que se ven como like I guess like minorities in our in the world. At times we don't even look at them like the people who are asking for money and we're like, no, like we're doing them a favor by not giving them money, or we're doing this, or we don't even look at them, or we don't even smile at them at all. But those people like actually help them out. Whereas the other group of people, he was like, and you guys are, I think, I don't know, correct me. I don't know. I wasn't like fully, I know, but I know he's saying que ellos no ayudaron. Like they didn't give him food when he was hungry. They didn't feed him when he was thirsty. They didn't dress him when he was naked. And so then they're like, but when did we encounter you? Like I'm pretty sure if you saw Jesus, you would help him out. Mm. But he was like, yeah, but like, what about those minorities, those people that are isolated who todos lo están ignorando, you didn't help them. And so it's just like
Dios está presente En todos lados, like en todos. And I think that it's a mistake that we also do, like us as humans. A veces sabemos que alguien va a usar ese dinero que le damos para like algo que no es comida, you know? But I think God really just, he doesn't focus on what they do. It's like your moment, you know, like what did you do? Did you say yes? It's out of your heart. Like si tú diste dinero porque viene de tu corazón, like no importa qué va a hacer él con el dinero, you know? So I think that's something that we should also like work on, because I mean, God is testing us and talking to us all the time. Sí, pero es que para seguir a Dios hay que preparar nuestro corazón. Exacto. Hay que preparar nuestro corazón para amar hasta que duela, decía Madre Teresa, ¿verdad? Cualquier persona baja el vidrio y da $5, pero no cualquier persona es capaz de abrir la puerta de su camioneta y decir, hermano, vienes a dormir a mi casa. Estamos dispuestos a hacer obras de caridad pequeñas, pero no estamos dispuestos a crear relaciones con nuestros hermanos. Y yo creo que sí, ¿verdad? Al pensar en este nuevo año, yo creo que Dios nos está llamando, lo dice Jesús en el Evangelio, como tú lo dices, Vero, ¿verdad? Amar en los más pequeños. Cuando lo hiciste en el más pequeño, lo hiciste conmigo. Y hay que hacerlo en relación, ¿verdad? Hay que hacerlo en relación, hay que entrar en relación con aquellos que servimos. Hay que entrar en relación con aquellos que queremos evangelizar, ¿verdad? La verdadera evangelización es la relación íntima. Y yo creo que muchos de nosotros yo necesito aprender a amar mejor. Yo necesito aprender a servir mejor. A servir a los demás, porque cuando amas al prójimo, amas a Dios que está presente en ellos. Y pues sí, yo creo que no te estamos dando un sermón, pero sí te lo estamos dando. Es decir, pues que al comenzar este año nuevo, igual estás metidísimo en el rollo de que voy a ir al gimnasio y cha. Pues esta es una invitación quizás para decir, hey, hay otras cositas a las cuales les deberías de poner atención. Y la cosa ya después de hablar de las necesidades espirituales también, yo creo que algo que es importantísimo y muchas veces en nuestra generación o entre los latinos no lo tomamos en cuenta es el aprender, el ir a la escuela, el leer, ¿no? Cada uno de nosotros hemos experimentado un wow en algún momento de nuestra vida, porque se siente tan bello cuando aprendemos algo. O sea, se siente algo bello cuando aprendemos. Pero muchos no estamos dispuestos a agarrar un libro y leerlo. No estamos dispuestos a regresar. Sí, a regresar a la escuela, a decir, voy a regresar, pero es estudiante. No es fácil estudiar. Hay que pagar, es carísimo. Tienes que hacer tareas que no es divertido, pero también me gustaría como invitarte, ¿verdad? Que agarres un libro y te pongas a leer. Nada más quiero decir lo último sobre esto. Todas las personas que yo admiro en mi vida, sé que son grandes lectores. Y creo que hay algo ahí escondido. Yeah. So much wisdom. So much love. Yeah, I feel like that's the main goal that we should all have is to love one another and love intentionally. Like, and serving. Porque a eso estamos llamados. Por eso fuimos creados, you know, to serve not just us, because like focusing on our goals, that's fine. But we're more serving ourselves, like serving our body, serving our soul, which is not wrong and it's not bad. But we also have to focus on others because we have family members, we have friends, and sometimes they need us. Por eso amor al prójimo. And not expect anything in return, because I feel like us as humans, we expect something in return, like when we love someone. But love me back. No, you're right. Pues, ¿qué les parece si los dejamos con esta invitación entonces en este episodio? Este nuevo año, pues qué chido que tengas metas y tengas cosas, pero también acuérdate del otro, acuérdate del prójimo, acuérdate de amar al prójimo. Muchachas, el mensaje para tu otra versión que te está escuchando a través de este episodio. ¿En qué es el mensaje? ¿Cómo les quieren motivar a las personas que nos están escuchando para comenzar este 2024? Pues que sigan echando, oh my gosh, Cata, que les sigan echando ganas
a la vida y que no se den por vencidos nomás porque tuvieron un mal día, un mal momento o no sé, tuvieron un like a vulnerable moment doesn't mean that it like should bring you down because I mean throughout life que tienes metas, you have goals and all, but that doesn't mean that you should give up. It's going to be a bumpy road. It's not a straight line. There's going to be ups and downs. So I would just say just keep on going, and we're all with you. We're all going through different phases of our lives. So just keep going, aunque sea difícil, because it is a very hard journey to change as a person, because I feel like change is very scary. I think what I can say is don't beat yourself up. Don't be so hard on yourself. We're all human. Nobody's perfect. We always fall, pero con que tú tengas el ánimo y sigas adelante, because I mean, even if people put you down, even if people like just kick you around, you know, like una patada todavía te empuja hacia el frente, you know. So I Amen. Amen. Yeah, so don't ever lose that focus or encouragement within yourself, because somebody's always rooting for you, and it's Jesus. He always wants to see you get back up. So Con eso los dejo. Hasta una patada te empuja para enfrente. Pues como dije al principio, un año nuevo trae preguntas nuevas. Y aquí están algunas de las preguntas que quizás tú te deberías de preguntar. what is truth? How may I find joy and happiness? What is the right way of living? What am I to do with my life? Whom shall I marry? Where shall I live? What gifts do I have to share? What do I do with my loneliness? Why am I so needy for affection, approval, or power? How can I overcome my fears, my shame, my addictions, and my sense of inadequacy or of failure? These are hard questions, but do not shy away from them. With these hard questions, God is inviting you to live a new life this new year. And when we hear these questions that are profound, that are challenging, we might be scared. However, for every day in a year, there's one time that God says in the Bible, no tengas miedo. 365 veces dice en la Biblia, no tengas miedo, una por cada día del año. Así que este año nuevo 2024, no tengas miedo. No tengas miedo a levantarte y luchar por tus sueños. No tengas miedo a amar a tu prójimo. No tengas miedo a ser orgulloso de tu fe. No tengas miedo a cuidarte. No tengas miedo a leer un libro nuevo. No tengas miedo a pedir perdón. Este es tu año. Date la oportunidad de vivir como un hijo de Dios. Date la oportunidad de vivir el sueño que Dios tiene para ti. Y recuerda, por cada día hay un verso en la Biblia que dice, no tengas miedo. Vive este 2024 sin miedo.